Bueno, quisiera comenzar esta entrevista preguntándole sobre este acuerdo por el Perú, este acuerdo de 6 puntos que ha propuesto su antiguo contrincante, Pedro Pablo Kuczynski, y tengo entendido que todavía usted no lo ha apoyado, no lo ha firmado. ¿Hay algún reparo que tiene sobre los puntos de este acuerdo? Respeto a la Constitución, deslinde de la corrupción, rechazo a la impunidad, apoyo incondicional a la libertad de expresión, promoción del desarrollo económico, mantenimiento de una economía de mercado. Bueno, a mí me parece extraño que ya en una segunda vuelta un ex candidato a la presidencia se presente con un documento firmado por él y por mi adversaria política, más aún cuando nosotros hace más de un mes hemos suscrito un compromiso con el pueblo peruano, no entre candidatos, sino con el mismo pueblo, en el cual ponemos una serie de puntos que son más amplios que ese acuerdo que nos están presentando y que incluyen, por ejemplo, el tema de la inclusión social, cosa que en el otro documento no se incluye. Así que nosotros le hemos dado nuestro documento para que lo suscriba también. Fíjese, en lo que va de la campaña hemos recibido un cúmulo de documentos por firmar, compromisos, etcétera. Así que nosotros hemos creído conveniente hacer un documento y firmarlo directamente con el pueblo peruano, con el Perú, que creo que es lo fundamental. Señor Humala, hay también circulando por internet un video de hace ya algunos años en el que usted explica un poco la responsabilidad de cada una de las partes entre el Estado y la guerra contra el terrorismo, la guerra contra los grupos armados en su país. Y usted decía más o menos que había una hipocresía por parte del Estado peruano, porque los líderes de la guerra que libró el Estado no están en la cárcel, que el único que había pagado por esa responsabilidad había sido Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Yo me pregunto, de llegar usted a la presidencia, ¿piensa mandar a la cárcel a los jefes de las Fuerzas Armadas, a los jefes supremos de las Fuerzas Armadas de su país, o piensa indultar a Abimael Guzmán? Primero que ese es un documento, eso es un producto de una conferencia donde inclusive hablo con sarcasmo de Sendero Luminoso. Yo he combatido a Sendero Luminoso, así que no tenemos ningún punto de coincidencia y más bien sí de confrontación con cualquier proyecto extremista que busque a través de la violencia llegar al poder. En segundo lugar, yo estoy postulando a la presidencia del Perú, no a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo en la independencia de poderes, por eso a mí no me corresponde buscar como proyecto o como parte de mi programa de campaña meter a la cárcel a alguien. Yo creo que no hay nada de eso, creo que más bien lo que se tiene que imponer acá es la independencia de poderes y que la justicia haga en el Perú lo que tiene que hacer. Candidato, ¿cómo está? Buenas tardes. Voy a iniciar con una reacción que hay, que me imagino que la cuestión económica siempre es un tema muy importante, no solamente para el electorado, sino para ustedes como candidatos, y la situación económica del país, pues obviamente lo es aún más. Hay una reacción por parte de la bolsa peruana que acumula pérdidas por un 8% debido a la incertidumbre de los inversionistas frente a las dos candidaturas, pero principalmente a la de usted, a la de Ollanta Humala. ¿Por qué cree que no tengan confianza los inversionistas? ¿Cuál es su lectura en torno a esta pérdida de un 8%? Primero que nadie está diciendo de que es producto de mi candidatura a la presidencia, porque ya ha salido el presidente de la Bolsa de Valores de Lima a señalar que eso es falso. Ha habido empresas evaluadoras de riesgos como Moody's que ha señalado que las elecciones en el Perú no enfrentan o no traen un riesgo a las inversiones futuras que vengan al país. Esto ya lo hemos visto en la campaña del 2006, en la campaña también municipal para la elección de la alcaldesa de Lima, en la cual se emplean estas campañitas pequeñas, pero que hay que entender acá que la economía peruana es muy sólida, tenemos un crecimiento económico sostenido en promedio de 8% anual durante ya más de 8 años, y que una elección no va a mover el crecimiento económico, y más bien nuestro compromiso es de generar confianza y señalar a todos los agentes económicos que nosotros vamos a
promover el crecimiento económico, lo vamos a defender, lo vamos a consolidar, pero tenemos también que consolidar la economía peruana a través de la diversificación de otras actividades económicas como la agricultura, la agroexportación, la agroindustria, las industrias nacionales, el turismo, etcétera, que le den estabilidad económica a nuestro país. Que serían básicamente sus planes. Otra de las grandes dudas y de los grandes temores, y para eso me voy a remontar a las elecciones del 2006, en donde abiertamente el presidente venezolano Hugo Chávez pues habló de la preferencia hacia su persona para ganar las elecciones presidenciales. Y para muchos analistas esto fue lo que le costó a usted precisamente esas elecciones. Ahora es usted muy claro al pedir que no se interfiera por parte del presidente Hugo Chávez en cuanto a esta campaña. Primero, ¿se deslinda políticamente de cualquier apoyo que pudiera expresar el presidente venezolano Hugo Chávez o se deslinda de la ideología o la comparte? Estamos haciendo un deslinde con todos los presidentes, gobernantes, incluido el presidente Chávez, en el sentido de que acá en el Perú la campaña electoral lo resolvieron los peruanos. Nosotros queremos tener relaciones de integración con todos los países latinoamericanos. Y creo que, como decimos acá, los peruanos respetos guardan respetos, en el sentido de que así como nosotros no nos metemos en temas internos de Venezuela o de Chile o otros países, igualmente nosotros hemos rechazado cualquier injerencia de cualquier país, de cualquier gobernante, incluyendo a Chávez. Me gustaría implementar un gobierno revolucionario, pero un gobierno revolucionario al estilo venezolano. Y ahí quiero como plantearle si hay algo de ese gobierno que a usted le gusta, que rescataría para implementarlo en Perú. Mire, nosotros hablamos de un gobierno de transformación, un gobierno de inclusión social. Y cuando hablamos de revolución, hablamos de revolución educativa, que creo que es lo fundamental. Nosotros tenemos que construir nuestro propio camino. Nosotros creemos que el modelo venezolano no es aplicable en el Perú. Y creemos que el Perú tiene que construir su propio camino sin calco y sin copia. Y en ese sentido, lo que en estas elecciones se va a definir no solamente es el nuevo presidente del Perú, sino qué tipo de democracia queremos. Y lo que nosotros vemos es que por el lado del frente, nuestros adversarios políticos están defendiendo lo que ellos creían que era la democracia en la década de los 90, una democracia donde los derechos fundamentales estaban conculcados, había una violación sistemática de derechos humanos, la corrupción imperaba en todo el país, no se respetó la independencia de los poderes del Estado y por último se utilizó el cierre del Congreso, la construcción de una nueva constitución para fines reeleccionistas, cosa que nosotros rechazamos totalmente. Yo quisiera darle cabida a una de las preguntas que nos enviaron nuestros seguidores en Twitter y a ver si me pueden poner alguna en pantalla, pero aquí, por ejemplo, alguien que se llama Pateador dice: Ollanta, ¿vas a respetar la democracia en el Perú dejando el poder luego de 5 años? Es una pregunta que nos llega a través de las redes sociales, señor Humala. En nuestro compromiso al país que he firmado en frente de las cámaras de televisión, frente al país, frente al pueblo peruano, he señalado que si el pueblo peruano nos da la confianza y entramos a gobierno a partir del 28 de julio, mi mandato durará 5 años y ni un día más. Bien, ahora voy a dar paso rápidamente yo también, señor candidato, con la participación de las personas a través de las redes sociales, a través de Twitter. Me voy directamente con la primera, que es de DM-GF. ¿Qué piensa de las polémicas declaraciones de Vargas Llosa? Le recuerdo nada más que dijo que era como estar entre el SIDA y el cáncer. Lo que pienso es que ahora recientemente en Uruguay el escritor Mario Vargas Llosa ha señalado de que no hay ninguna posibilidad de votar por el fujimorismo y sí por nuestra candidatura, porque lo que se está definiendo acá también es un proyecto que nosotros defendemos la inclusión social y lo que están defendiendo nuestros adversarios es la exclusión social, que es cómo se ha venido manejando el país en los últimos años, donde hay un crecimiento económico que no llega a las familias más humildes del país y que una población de 30 millones, tenemos 12 millones dentro de la pobreza y la extrema pobreza. Y lo que el escritor Vargas Llosa ha señalado es que no se puede aceptar que el Perú sea gobernado desde el penal de la Iroes y que básicamente es regresar a la década de los 90 con ese tipo de democracia que en realidad era una dictadura, no era una democracia.
Vamos de nuevo con otra pregunta de nuestros seguidores a través del Twitter y quiero hacer la aclaración para que lo sepa usted. Esto es un foro abierto a través de Twitter, no quiere decir que nosotros estemos compartiendo la opinión, sin embargo es importante transmitirla. Le pregunta Piquitraqui, ¿es verdad que su candidatura fue financiada por Chávez con dinero de los venezolanos? No, mi candidatura ha sido financiada con dinero del pueblo peruano, con los aportes que hemos venido recibiendo en estos 5 años, y toda esa información la hemos entregado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. No tenemos ninguna observación a nuestras aportaciones y financiamiento de la campaña electoral. Ahora, candidato, mucho se ha hablado en medio de esta contienda sobre la posibilidad de que su adversaria, Keiko Fujimori, llegara a indultar a su padre. Y muchos también se preguntan si en su caso es un hermano suyo el que está preso, si usted lo indultaría para que quede libre si es que usted gana la presidencia. Bueno, a diferencia de nuestra adversaria, ellos han señalado que es importante, que ellos creen que tiene que salir el señor Fujimori. Inclusive, ahora último, han señalado ese tipo de aseveraciones. En nuestro caso, me han preguntado esto un sinnúmero de veces y siempre he señalado que la ley es para todos y que la construcción de un proyecto de transformación en el país no se hace para beneficios familiares, sino se hace sobre la base de defender los intereses nacionales. ¿Es cierto que en este último tramo de la campaña tiene previsto llegar a apoyarlo allí a Perú el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva? Lo que nosotros vemos en Brasil es un proyecto exitoso, un modelo en el cual se ha logrado manteniendo un crecimiento económico sostenido, manteniendo una estabilidad macroeconómica, se ha logrado achicar la brecha de la desigualdad, ha habido avances en lo que es el tema de la inclusión social. Nosotros rescatamos eso y además tenemos un interés importante en las relaciones con el Brasil. El Perú, por primera vez en su historia, tiene frontera de vecino a una potencia mundial. Y esa potencia mundial tiene una proyección explícita, clara hacia el Pacífico. Y la salida natural del Brasil al Pacífico es el Perú. Por lo tanto, yo le he tomado la palabra al presidente Lula cuando él señala de que no puede haber un país rico rodeado de vecinos pobres. Yo se lo he dicho personalmente, sí, que le tomo la palabra, y en ese sentido nosotros tenemos que prepararnos para la integración con el Brasil. Sí, claro, que sería la inversión con el Brasil, que es un tema que usted ha hablado, pero voy a repetir la pregunta de Patricio, si me permites. ¿Va a estar Lula ahí para apoyarlo? Porque no nos respondió si sí o si no. Bueno, nosotros creemos que el proyecto, las elecciones peruanas, corresponde a resolver a los peruanos. Y creo en ese sentido que nuestra estrategia de campaña, nuestra visión de cómo llegar al 5 de junio, que es cuando se va a definir las elecciones en el Perú, es una tarea que corresponde a los peruanos. Ok, bueno, perfecto. Pues gracias por la respuesta. No sé si le contesté. Sí, sí, más o menos me quedó claro. Según entiendo, no va a ir Lula. Pero bueno. Así, este es un tema de peruanos.